Hola familia Vida Abundante. Siempre en este espacio la meta es crecer realmente de manera integral, echar raíces profundas, poder crecer, dar fruto que permanezca y, como dice la palabra, fruto, más fruto y mucho fruto. Y para eso necesitamos nutrirnos en las verdades de Dios. Esta noche quien nos va a compartir la palabra, y por eso me tomo el momento para presentarlo, es miembro de nuestra casa desde hace aproximadamente 10 años. Él es parte del equipo de abogados de nuestra iglesia, de nuestro hogar para niñas, también de la institución académica que cobija también Coronado, Vida Abundante. Es una persona que es un trofeo de la gracia, y le pedí como parte del equipo de la Escuela Bíblica Apolos que trajera la ponencia de esta noche. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, bajo el título El legado de Jesucristo. He leído su propuesta y es realmente extraordinaria, y lo digo de corazón y lo digo de verdad. Aparte de todo, somos amigos, así que bienvenido, Herediano, que Dios te bendiga muchísimo y estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Gracias, Richie. Gracias, familia. Es un honor de veras poder compartir con ustedes esta noche en la Escuela Bíblica Apolos. Realmente muy complacido y dispuesto a participar con ustedes. Dejamos una tarea, sé que todos la han hecho, sé que han estado preparados y vamos a estudiar hoy el capítulo 14 de Juan, que relativamente es un capítulo pequeño porque tiene 31 versículos. Sin embargo, es tan rico todo lo que nos enseña ahí, que vamos a tratar de hacer un abordaje totalmente diferente a lo que tradicionalmente se ve. Vamos a trabajarlo en forma distinta y vamos a ocupar mucho de ustedes. Va a ser una enseñanza muy interactiva y su participación va a ser importantísima para poder llegar a las conclusiones que podríamos sacar de este capítulo. Déjenme comentarles que mientras estudiaba y trabajaba el capítulo 14 para preparar la enseñanza, Dios me enseñó que hay un tiempo para todo, y Él me privó del tiempo de trabajo para darme tiempo para trabajar el capítulo 14 con esto de la pandemia. Pero mi sorpresa fue que en lugar de trabajar el capítulo 14 de Juan, el capítulo 14 de Juan me trabajó a mí. Por eso quiero embarcarlos en esta aventura, en esta odisea, y que me acompañen a vivir el capítulo 14. No solo a estudiarlo, a vivirlo hoy. Así que vamos a hacer un par de apuntes muy importantes para entender el capítulo 14. El primero es que el Evangelio de Juan no es de los sinópticos, como ya lo hemos venido estudiando. O sea, se diferencia de los evangelios de Mateo, de Lucas y de Marcos, porque Juan se dedica más que nada a lo que Jesús dice y no a lo que Jesús hace. Y el otro punto más importante, tal vez para entender el capítulo 14, es que conozcamos y entendamos que Juan está escrito, el Evangelio de Juan está escrito en griego. Entonces muchas de las palabras que se utilizan en su tradición no son del hebreo, sino del griego. Bueno, preparémonos para estudiar entonces el capítulo 14 y déjenme introducírselo. En este Evangelio, en este capítulo 14, Jesús está muy claro, muy consciente de que su partida está pronta. Acaba de decirles en el capítulo 13 que estudiamos con Ricardo la semana pasada que se va, que ya pronto no estará con ellos. Sin embargo, muestra una vez más su preocupación por los que va a dejar. Nos muestra un Jesús compasivo, ocupado, no preocupado, y muy generoso. Se trata del inicio de una despedida que crea conmoción, golpe, impacto entre todos los discípulos. No es solo una despedida ante una partida pasajera, no vamos a saber de cuánto es, sino es más bien el anuncio de una transición, de un cambio a un nuevo estado por parte de Jesús. Por ello se genera una gran ansiedad entre todos los discípulos y muchas cuestionantes, muchas interrogantes. Juan nos dibuja entonces en este capítulo un relato para que nos haga entender la presencia de Dios en nuestras vidas, pero también lo que Él entrega, lo que Él deja y cómo nos prepara para una vida en un movimiento de transición del mundo al Padre y del Padre hacia el mundo, en las dos vías.
Y eso lo hace a través de una figura que nos encuentra, que nos entona, que es el Espíritu Santo. Que nos integra también a la figura de un Jesús, de un Dios con nosotros. ¿Qué les parece si me acompañan primero en oración y ya nos preparamos para desarrollar este capítulo? Señor, hoy queremos estar ante ti y pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, aquel que nos dejaste, revolotee en este lugar, en nuestros hogares, en las redes, Señor. Que nos abra el entendimiento y nos abra el corazón para que tu palabra, Señor, hoy sea una enseñanza que vaya más allá del intelecto. Que sea un aprendizaje de vida. Que sean palabras de consuelo en momentos muy difíciles. Que sean una guía. Que sean, Señor, el camino a seguir. El mapa para el camino que debemos seguir para llegar a ti. Prepara, Señor, nuestro corazón. Prepara nuestros hogares. Prepara nuestro entendimiento. Para obtener de ti una palabra fresca, sana. Míranos, Señor, como a esos discípulos en ese momento, en ese aposento alto, con consuelo, con compasión. Y déjanos, Señor, recibir ese legado que tú preparaste para nosotros. Úsanos, Señor, permíteme ser un instrumento en tus manos. Permite que sean tus palabras, que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Y que tu palabra cale y recale en las almas de todos nosotros. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, familia. En el capítulo 14 de Juan vamos a encontrar 4 etapas transicionales. La primera va a ser el consuelo. La segunda va a ser el ánimo, seguido de promesas. La tercera que vamos a ver y analizar va a ser la etapa de la partida, de la promesa de la partida. Y finalmente vamos a llegar a un legado. Como les decía al inicio, no quisiera que esto fuese simple y sencillamente un tema presencial y didáctico, sino que sea una vivencia. Así que los invito a ser parte de esta vivencia. Y para eso quiero que me acompañen y se coloquen en Juan 14, en el aposento alto. Y vamos a explotar las redes sociales, vamos a empezar con eso. Les voy a proponer lo siguiente. Imagínense que ustedes están en el aposento alto y quedamos solo 11 discípulos. ¿Cuál serías tú y por qué? Así que llenen las redes sociales, el WhatsApp y díganos cuál de esos discípulos, con cuál te identificas y por qué. Y mientras tanto, también les voy a dejar de trabajo la primera pregunta. Una pregunta que quiero que sea retórica, que la estudien, que la analicen y que nos compartan sus respuestas. Y es la siguiente. ¿Qué se requería para poder recibir un legado de Jesús? Así que están abiertos, esperamos de ustedes, queremos saber y como les digo, necesitamos su interactuación, saber qué piensan para poder desarrollar el tema. ¿Qué es un legado? Empecemos por ahí. Un legado es lo que una persona decide dejar a alguien en un testamento, una herencia con el objetivo de seguirlo, vivirlo y compartirlo con las futuras generaciones. La Biblia nos enseña que existen herencias que no se desgastan, se corrompen, se pierden. El legado que vamos a estudiar nos lo quiere dejar el Padre Celestial y tiene que ver con la vida, la libertad, el amor, la verdad, la justicia y la paz. De hecho, en el Antiguo Testamento, y es parte de la tarea que dejamos, y yo sé que todos ustedes hicieron, porque aquí todos somos muy disciplinados, podemos hablar del legado que deja Abraham en Génesis 25, capítulo 25, versículos del 5 al 6, o David, que los menciona Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 7, pero sobre todo el que nos deja Jesús en el Nuevo Testamento, que es precisamente el que vemos en el capítulo 14. Jesús llega al aposento alto, acaba de anunciar, como les digo, me voy, me van a entregar, había dejado ciertas lecciones que las vimos en el capítulo 13, en el capítulo 12, inclusive cuando Mariane también nos instruyó, estábamos viendo cómo Jesús estaba pasando una etapa transicional, ya era el ungido, ya era el que mencionaba la misión. Estaba cumpliendo ese propósito. En el capítulo 13, como lo explicaba Ricardo, empezamos en el tema del lavado, del servicio, del verdadero liderazgo cristiano, que es lo que nos deja ahí.
Y estando en eso ya Jesús empieza a hablar con los discípulos, empieza a revisarlos. Judas ya no estaba en el aposento alto y empieza a ver en sus discípulos zozobra. Están confundidos, acosados, perseguidos. Jesús sabía lo que seguía. Jesús sabía lo que iba a pasar posteriormente. Y en ese momento se separa por un momento, por un instante, de ese propósito que tenía y mira con compasión a sus amigos con los que había vivido durante 3 años, durante toda su etapa ministerial, y se separa de esa misión y vuelve a ser ese humano, ese que nos entiende, ese Cristo de carne, y se preocupa por ellos. Y entonces empieza a dar consuelo, empieza a tratarnos como consuelo. Los discípulos tenían razones para estar totalmente preocupados. Jesús les acaba de decir que uno de ellos era un traidor, que todos ellos lo negarían y que él los dejaría esa misma noche. Sin embargo, Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Veamos lo que dice los primeros 3 versículos de Juan 14. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes sabrán dónde estaré yo. Jesús empieza por darles una orden. No se angustien, tranquilos. Empieza a calmarlos, empieza a consolar ese dolor, ese desánimo. Jesús no les dice, ni nunca prometió una vida sin problemas, pero sí promete que podamos tener un corazón tranquilo, incluso en medio de una vida problemática. Qué interesante, cuando analizaba y estudiaba y trabajaba, o más bien cuando el capítulo 14 me trabajaba a mí, yo decía, es que no hay coincidencias, no podía ser Dios más perfecto como para preparar un mensaje como este en los momentos de crisis en los que estamos viviendo, en los momentos en que esta pandemia nos azora, en los momentos en que vemos incrementarse la situación económica en déficit laboral, en déficit económico. Y Jesús nos dice, una vez más, como si estuviésemos en ese aposento alto: yo les dejo un corazón tranquilo. En medio de toda esta vida problemática, tu corazón no se turbe, no se angustie. Fue casi que una orden. Él lo dice: no se angustien. No les dice, no, tranquilos, no se preocupen, no se angustien, es directa. La forma del imperativo en griego es metarasesto. Implica que ellos debían dejar de estar preocupados. Dejar de estar preocupados. Él no se complace en la duda y en la ansiedad de su pueblo. Hay un comentario de Charles Spurgeon con respecto a esta situación que dice: cuando vio que debido a lo que dijo, los corazones de los apóstoles se llenaron de pesar, él les ruega con gran amor, les suplica que se consuelan. Esa es la humanidad de Cristo, ese es el Cristo en el que nosotros vivimos, con el que nosotros adoramos, el que es nuestro compañero, el que se preocupa cuando nos ve. Para él nuestros problemas no pasan desapercibidos, para él nuestro dolor no pasa de largo. Él lo sufre y lo vive con nosotros. En lugar de instar a que se entreguen a un corazón atemorizado, Jesús les dijo que pongan su confianza ¿en quién? En Dios y en el mismo Jesús. Él se despoja de esa divinidad, como les decía, que veníamos viendo en los capítulos anteriores, y hace un llamado radical a confiar en Jesús. Así como uno confía en Dios y el Padre, y hace una promesa de traer consuelo y paz a esos corazones. Confíen en Dios y confíen también en mí. El verbo que se utiliza en esa frase es imperativo en ambas ocasiones. No es una posibilidad, es una orden. Confíen. Nos exhorta a que los corazones no se aflijan. Y vean qué lindo como lo vemos en griego, porque él dice que él parte a fin de preparar un lugar para ellos en el hogar de mi Padre. La expresión en griego que utiliza es oikia, que significa hogar, y que se distingue de oikos, que es solo vivienda. Jesús no dice que va a ir a prepararnos un cuarto, no nos va a ir a preparar una habitación, nos prepara para regresar a casa, a un hogar. Eso implica intimidad, calidez, convivencia, pero los que van al hogar no son los invitados, son la familia.
Jesús nos invita como familia a regresar a casa, a decir, voy a ir a preparar el hogar, a limpiar esa casa donde disfrutamos, porque todos volveremos al Padre. Jesús se dirige hacia un Padre que está preparado para recibir a muchos hijos. Es una muestra más de afecto e inclusión en medio de ese consuelo, en medio de ese momento duro. Dice también, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Jesús estaba viendo más allá, más de lo que los discípulos podían ver en ese momento. A millones de millones, incluso billones de cada tribu, lenguaje, nación, en la casa de su Padre. Yo me imagino que incluso en ese momento, y por eso les decía, compartan conmigo, estemos sentados ahí en ese momento. Tal vez sonrió cuando digo muchas viviendas. Ciertamente son muchas. Voy a prepararles un lugar. El amor verdadero prepara una bienvenida. Por amor los papás preparan el cuarto del niño que está por venir. Por amor el anfitrión prepara todo lo mejor para agasajar a sus invitados. Jesús va a preparar un lugar para nosotros, su pueblo. Pero no simple y sencillamente porque tiene que hacerlo. Lo hace porque nos ama, porque sabe que vamos a llegar ahí, porque está confiado en esa llegada. El decir voy a preparar un lugar, habla del propio plan y la iniciativa de Jesús. Jesús no fue llevado a la cruz, Él fue allí por decisión propia. Los discípulos en ese momento pensaron que su muerte era una calamidad inesperada. Cristo les enseña que es el inicio del camino de su propio plan. Y dice, y si voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús promete volver por nosotros. Este es uno de los pasajes que hace referencia al arrebatamiento, al final de los tiempos. El pasaje no hace mención a que regresará con los santos, sino que va a regresar por los santos para llevárselos a vivir con Él. Es una promesa hermosa, es un consuelo de saber que volveremos a estar en la casa del Padre. El enfoque, la visión completa del cielo es estar con Jesús. El cielo no es el cielo porque tiene calles de oro o puertas de perla, ni siquiera porque está lleno de ángeles. El cielo es el cielo porque Jesús está ahí. Promesas maravillosas, maravillosas. Y luego pasamos a cómo nos muestra el Señor el camino de ese consuelo, cómo vamos a llegar a adquirirlo. Y lo vemos en los versículos del 4 al 6, famosísimos, todos conocidísimos. A ver si los vemos. Dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. En esta segunda parte de ese momento de consuelo, de ánimo, Jesús enseña el camino que nos invita a seguir, identificándolo consigo mismo. La pregunta de Tomás da pie a una respuesta hermosa, esa pregunta inocente. No sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús revela cuál es la meta. Él dice que la meta es la casa del Padre. Pero para llegar a la casa hay que recorrer un camino. Esa casa del Padre es lo que llamamos, el camino es el Odos, que es Jesús mismo. Y la casa del Padre es el momento especial donde Jesús se integra, porque la única forma de llegar al Padre es conociendo el camino. Yo puedo llegar al lugar al que pertenezco porque conozco cuál es mi casa. Jesús dice, yo soy el camino para llegar al Padre. Él sabía cuál era el camino al Padre, Él conoce al Padre, pero lo identifica a uno solo. Él descubre tres metas, tres principios importantísimos. El primero es que dice que Jesús es el camino hacia la plenitud, el Odos, como lo veíamos. La verdad plena, la aletheia, que descubre lo que está escondido, cómo llegar al Padre. Pero también dice cómo se comunica este camino con la vida eterna, la plenitud, el Zoe, que nos enseñaba Ricardo en una de sus prédicas. Estas tres verdades, estas tres están comprendidas por Jesús. Caminar con Jesús es ya participar de la vida y descubrir la verdad.
La vida cristiana, que es muy difícil, que es para valientes, implica ya un proceso, un recorrido. Pero lo más interesante es que Jesús camina directamente con nosotros ese camino, nos acompaña. Esta es la sexta declaración en el Evangelio de Juan de yo soy, y se da como respuesta a la pregunta de Tomás. Jesús contestaba a las preguntas de sus discípulos de la forma más sencilla, más inocente. No se cansaba. Con frecuencia se mostraba su ignorancia, pero nunca estuvieron intimidados en su presencia o avergonzados. ¿Cuántos Tomás? ¿Cuántos Pedros? ¿Cuántos Andrés, Felipes hay entre nosotros hoy? Que hacemos preguntas que a veces nos parecen tontas, pero la verdad Jesús nos las da. El camino Jesús nos los muestra y con eso adquirimos vida. Jesús no dice que Él nos mostrará el camino. Jesús dice, yo soy el camino. Nos promete enseñarnos una verdad porque Él dice que Él es la verdad. Y tampoco nos dice que nos va a mostrar los secretos de la vida. Por el contrario, Él ratifica y confirma que Él es la vida. Estoy vagando, no sé a dónde voy. Jesús es el camino. Estoy confundido, no sé qué pensar. Jesús es la verdad. Estoy muerto por dentro, cansado, no sé si puedo continuar. Jesús es la vida. Curiosamente, esta afirmación de yo soy el camino, la verdad y la vida es paradójica, porque la hace cuando sabemos que el camino de Jesús era la cruz, cuando iba a ser condenado por mentirosos y porque su cuerpo pronto estaría sin vida en una tumba. Él tomó ese camino, el camino a Dios. Por el hecho de que no contestó a las mentiras, sabemos que Él es la verdad. Y porque estuvo dispuesto a morir, se volvió el canal de la resurrección. La vida para todos y cada uno de nosotros. Nadie llega al Padre sino por mí, dice Jesús. Es sorprendente esta afirmación, porque Él afirma que es el único camino. Dejó de lado los templos, los rituales, otras religiones del momento. Era una afirmación sumamente temeraria para ese momento. La afirmación de tener un camino, verdad y vida exclusivos a Dios, el Padre, es de las cosas más controvertidas que dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí, señala. Señalándole que es el único camino. Si Jesús no es el único camino a Dios, entonces no hay ningún camino a Dios. Si hay muchos caminos a Dios, entonces Jesús no es uno de ellos. Porque Él afirma de manera categórica que solo hay un camino a Dios y que es Él mismo ese camino. No hay puntos medios, no hay letra pequeña en el contrato, solo una verdad. Jesús estaba animando a sus discípulos a cambiar la mirada de lo temporal a lo eterno. Nosotros hoy recibimos el mismo reto. Nuestra morada aquí en la tierra es por un periodo de años y terminará. Como dice mi esposa, que es muy sabia, nosotros pasamos por esta tierra en tiendas de campaña porque no pertenecemos acá. Pero podemos tener la morada eterna en la casa del Padre y debemos decidir mientras estamos vivos aquí en la tierra si queremos pasar a la eternidad con Él o no. Nosotros decidimos si queremos tomar el odos, el camino al Padre. En Jesús está revelada la verdad sobre cómo es Dios, la verdad sobre el corazón de Dios y su gran amor por nosotros. Jesús fue la verdad. ¿Cuál era su propósito? Pasó en los capítulos 2 al 11 de Juan, se muestra todas las obras que hizo Jesús, acompañando en su ministerio a sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, consolar a los afligidos. Esa es una realidad. En Jesús encontramos la verdadera vida, una con propósitos claros, tanto para nuestros años sobre la tierra como para la eternidad. El diablo es el que intenta quitarnos hoy la paz, la salud, la certeza de que nuestra vida cuenta para algo, que tenemos un propósito, que somos parte de un sueño genial. Él nos quiere desanimar y separarnos de Dios, como hay muchos hoy que lo están. Pero le damos permiso a hacerlo cada vez que pecamos o desconfiamos de esa promesa, de esa realidad.
Jesús vino a la tierra para que podamos tener vida y vida en abundancia. Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si deseamos saber cuál es nuestra relación con Dios, recurrimos a Cristo. Si queremos saber la verdad sobre la inmortalidad del alma, la tenemos ejemplificada en su resurrección. Si anhelamos encontrar la vida ideal para llevarla entre nuestros semejantes, tenemos el ejemplo perfecto en la vida que llevó Jesús. Todos estamos ávidos de verdad. ¿Quién no quiere la verdad? Buscamos muchas veces esa verdad a tientas, a oscuras. La verdad humana nos revela verdades a medias, parciales. La verdad mundana se relativiza o se tergiversa. Muchos tienen su propia verdad o creen ser poseedores de la verdad absoluta. Por ello se asumen posturas intolerantes y condenatorias. Todos también tenemos un secreto temor a la muerte. Nos aferramos a la vida, a veces incluso de modo desesperado. Nadie puede agregar ni un minuto de su vida, pues comprada su vida nadie tiene, ni a Dios puede con plata sobornarlo, dice el Salmo 49:8. Si el hombre desea conocer el verdadero propósito de su vida, debe vivir por algo que sea superior, que nos trascienda. No podemos conocer cómo es Dios si Jesús no nos lo revela. Jesús nos está revelando a un Padre misericordioso, lento a la ira, rico en piedad. En Jesucristo la verdad de Dios se revela al mundo entero. Una verdad que nos libera de las esclavitudes. Dice el Señor, permanezcan en la verdad y la verdad les hará libres. ¿Cuántos de ustedes han estado presos? ¿Cuántos sienten que en este momento están presos? Y no porque no puedan salir de su casa, sino porque no pueden terminar con una adicción, porque hay un pecado que no se puede sobrellevar, porque hay un dolor por una ruptura, por una relación que no pueden dejar de pasar. Jesús es la verdad, es el que da el camino para encontrar esa libertad. Jesús es el que responde a nuestras más grandes aspiraciones. Estás en búsqueda de un camino. Él te dice, yo soy el camino. Buscas la verdad. Él te dice, yo soy la verdad plena. Buscamos vivir en plenitud absoluta. Él te dice, yo soy la vida. ¿A qué más podemos aspirar para ser plenamente felices? Si nosotros reconocemos que Jesús es el camino, ¿cómo podemos decir que no lo podemos ver ni encontrar? Nosotros no tendríamos que salir a buscar a Dios, porque Él siempre sale a nuestro encuentro. Él está en la puerta tocando. Él nos encuentra primero. Si reconocemos que Jesús es la verdad absoluta, ¿cómo vivir en el error y en el pecado? Si reconocemos que es la vida, ¿por qué no valoramos la vida como un don de Dios? Ahora les preguntaba que escogiéramos cada uno de los discípulos que estaban ahí y razonáramos por qué. Déjenme, antes de escucharlos a ustedes, decirles cuál escogí yo. Yo escogí Tomás. ¿Por qué Tomás? Porque antes de conocer a Dios, yo tuve que tocar sus llagas y meter mis manos en sus heridas para poder creer en Él. Tuve que pasar por dolor. Fui una persona que tuve fama, fortuna, poder, y eso no me convirtió en un mejor hombre. No tenía propósito. Me convirtió en un arrogante, un prepotente, un mentiroso, un pecador. Hoy tengo todo lo que necesito porque encontré el camino a la casa de mi Padre. Sé que tengo un propósito, sé que tengo un sueño, pero tuve que palpar heridas para poder reconocerlo. ¿Por qué no nos dicen, tal vez Ricardo y David, qué nos ha comentado la gente al respecto? Sí, Juanca, muchas gracias. Muchísima participación, como siempre, a través de nuestras redes sociales y a través del WhatsApp. Casualmente hay un discípulo con el que la mayoría se identifica. No sé por qué. Pedro. Gabriela Badilla dice, me identifico con Pedro por su carácter un poco explosivo y soberbio. Va ganando por goleada. Por goleada absoluta. Ana Barrantes, con Pedro que era un poco peleonero. David Zúñiga Herrera nos escribe, con Pedro por la gran responsabilidad que le esperaba. Después Julia Woodbridge, compartiendo la enseñanza, gracias, yo me identifico con Juan.
Lo mismo Rocío Quesada Calvo, que nos escribe, yo me identifico con Juan. Y don Guido Fallas Solano también se identifica con Tomás. Dice, con Tomás y obedeciendo su palabra, obtenemos el legado. Sigue participando activamente de la iglesia. Por otro lado, respondiendo a la pregunta que hacías, ¿cómo se recibe el legado? Ana Matilde dice, con un corazón bondadoso. André dice, creyendo y obedeciendo. Y Maribel Bonilla propone que con un corazón sincero y obediente. Así que muy movidas y muy acertadas las participaciones. Totalmente, totalmente. Y qué rico saber de ustedes y saber que están pendientes de nosotros, porque esto nos enriquece. Y efectivamente, vamos a verlo antes de continuar de esta forma. Si yo tengo que irme largo, lejano, y dejar a mis hijas, y dejar a mi esposa, porque no sé cuándo voy a regresar, y sé que ellos van a enfrentar situaciones muy difíciles, lo primero que sé es que se van a asustar. Por eso Jesús nos da consuelo. Lo segundo que quisiera hacer es decirles que estén tranquilas, que todo va a estar bien, que todo va a continuar, que nada va a pasar. Ánimo. También la promesa de que yo voy a regresar. Pero para que yo pueda legarles algo, necesito irme. Necesito dejarles. Y después les voy a dar los instrumentos para que puedan satisfacer sus necesidades, continuar y avanzar. Jesús, precisamente para poder cumplir con ese legado, necesita pasar a este paso. Necesita partir. Pero de previo, Él nos promete, nos hace una promesa radical, y las vamos a ver ahora en los versículos 12 al 14 de Juan. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Generalmente cuando se parte, dejamos algo a nuestros seres queridos. Un legado, un testamento. Jesús nos deja un sueño de oro. Comienza las promesas dadas a sus discípulos en esa noche, respondiendo a su miedo. El trabajo no había terminado. Ellos creyeron que Jesús se iba y el trabajo terminaba. Hasta aquí habíamos llegado. Fue una aventura muy bonita. Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Sorpresa. Ellos no estaban siendo despedidos. Su contrato no había sido puesto en suspenso, ni había liquidación de por medio. Estaban siendo promovidos y promovidos a mejores cosas. Asusta, ¿no? O sea, ¿cómo puede caber en nuestra cabeza que nosotros podamos hacer cosas como discípulos iguales o mayores a las que hizo Jesús? Es casi que inconcebible, ¿verdad? Es completamente insospechado. Sin embargo, Él va más allá. Él va más allá. Hacer las obras de Jesús es recibir a Cristo mismo. Es seguir ese ejemplo. Cristo se manifiesta de una nueva manera, mediada por la fe y por las obras. Es un contrapunto a la ansiedad y a la desazón de los primeros versículos que estábamos hablando. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, o sea, aquí hay un aspecto de obediencia. Hay que creer, hay que confiar, hay que aferrarse a Él. Y había prueba, había milagros que ya Jesús había hecho, milagros inconcebibles. Así que primero hay que creer, y creer es fe. Ellos lo habían visto, nosotros damos un paso mayor, obras mayores. Nosotros creemos por fe. Dichoso el que cree sin haber visto, le dijo a Tomás. ¿Cuál es el beneficio o bendición al que cree? Obras. Que esto nos lo refleja muy bien Santiago. La fe sin obras no existe, no se puede concebir. Jesús no estaba esperando que los discípulos se separaran después de su partida, sino que continuaran su obra en mayor magnitud. Y sí hay obras mayores.
que las que Jesús había demostrado en los capítulos 2 a 11. Pero son diferentes, es un concepto distinto. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús, geográfica y temporalmente, es mucho menor que la de sus discípulos. 2 milenios después, nosotros seguimos hablando de Jesús, gracias a la obra de esos discípulos. Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio, orando 3 años, y en esos 3 años, su palabra no alcanzó a tantas personas como la que hicieron sus discípulos. Solo en Pentecostés, dice Hechos, 3,000 personas fueron convertidas contra la palabra. A eso se refiere obras mayores. Esa es la traducción real, obras mayores, que hace Jesús en esta promesa. 2 milenios después, seguimos hablando de Jesús. 2 milenios después, el evangelio se esparce. Y todavía falta mucho. Hoy en día oímos a líderes como Rick Warren, como Francis Chan, como John Maxwell, como Ricardo Salazar, que estamos tratando de unir esfuerzas para que la palabra alcance y llegue a tantos lugares. Les voy a dar un dato interesante. A hoy, 2020, existen 3,226 pueblos, grupos étnicos realmente, que nunca han oído hablar de Jesús. Volviendo a la idea inicial, somos nosotros representando los 11 discípulos. Nos hemos quedado rezagados en la misión, ¿no les parece? Todavía falta tanta gente tan cercana, quizás en la puerta de al lado, que necesita ver a Jesús. No solo oír hablar de Jesús, necesita verlo. Necesita ver las obras de la fe. A eso se refiere Jesús con eso. Pero además nos da la llave para alcanzarlo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús explica cómo se puede llegar a lograr esas obras mayores para sus seguidores. Son posibles porque Jesús hace esa obra, cumple esa obra a través de un pueblo que ora, que pedía y actuaba en su nombre. Él prometió hacerlo todo, siempre y cuando se confiaran y en oración se pidiera en su nombre. Y eso me lleva a algo muy importante de analizar. El que se diga en mi nombre no es una fórmula mágica, no es abracadabra, es un respaldo. Cuando hacemos un cheque, la firma es la que respalda que ese cheque tenga un contenido, que tenga fondos. Esa firma, ese nombre que está ahí. Y tiene una alimentación que es el monto. Las peticiones deben ir de conformidad con el nombre. Si la firma es Jesucristo, las peticiones son ilimitadas, pero son en su nombre. ¿Cuál es la clave para saber si la oración es verdadera? Si pasa la prueba, es si puedo hacerla en el nombre de Jesús. Si yo pido por una venganza personal, va en nombre de Jesús. Si pido por ambiciones personales o por algún proyecto indigno y poco cristiano, en el nombre de Jesús, es probable que ese cheque no tenga fondos, que ese cheque no tenga una firma que respalde ese contenido. Pedir en su nombre o hacer algo en su nombre habla de una unidad de mente con la de Cristo, de objetivo y de motivo. Pedir en nombre de Jesús significa, 1, que la oración debe servir para los propósitos. Debe servir a los propósitos de Jesús. 2, tiene que basarse en los méritos de Jesús. Es para su gloria, para su nombre. Él es el que está poniendo la plata. Por eso el cheque tiene su firma. Y 3, debe buscar un solo objetivo, que es la gloria de Dios. Es a eso a lo que se refiere cuando digan lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Él no nos va a dar lo que queramos, va a darnos lo que nos necesitamos. Jesús en esa difícil hora de su partida se complace en equipar a todos sus amigos con lo necesario para que puedan cumplir esa misión.
sin valerse de su presencia física. Si Cristo permanecía con ellos, no se iba a alcanzar la meta, no se iba a alcanzar la misión de llegar a todas las naciones, porque iban a seguir dependiendo de Él hasta ese momento. Y eso es precisamente a lo que nos pone. Y ahora quisiera compartirles otra pregunta. Veamos la segunda pregunta. Hemos hablado del consuelo, de ánimo, de la promesa y de que el Señor nos da los instrumentos, nos da un legado. Contestemos esta pregunta. ¿Qué nos hereda Jesús? ¿Qué es ese legado? Así que se las dejo ahí. Activemos las redes sociales, usemos el WhatsApp y empecemos a contestar esta pregunta. Jesús no era rico. Jesús no era un millonario. Él mismo dice que no tenía ni una piedra donde poner la cabeza para poder dormir. Así que el legado de Cristo no era de bienes materiales. Es un legado de carácter sobrenatural. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús acababa de mostrar su sorprendente amor a los discípulos al lavar sus pies. Eso lo vimos en la semana pasada en el capítulo 13. Les dijo lo que la respuesta amorosa debía ser: guardar sus mandamientos. Les ordena que se laven los pies los unos a los otros y da el ejemplo. Les ordena que se amen los unos a otros después del Padre y les da el ejemplo de ese amor. Y les ordena que pongan su fe en Dios y en el Padre y en Él mismo, como lo hacen en Juan 14:1, como lo vimos ahora. Jesús nos habla de la fuente apropiada para poder recibir ese legado. Jesús nos habla de cuál es el combustible que impulsa el motor para nuestra obediencia. No es el miedo, no es el orgullo, ni siquiera el deseo de tener una bendición. La fuente apropiada de obediencia es el amor. Los que amamos a Dios debemos obedecerle de manera gozosa y natural. Decir realmente amo a Jesús es solo que no quiero que me diga cómo vivir mi vida. No, es una interpretación de lo que es Jesús y amar por Él. Eso es lo que es la obediencia para nosotros. Es una forma de vida en gratitud, es una muestra de amor. Jesús nos va a prometer 4 legados sobrenaturales, 4 herencias imposibles de alcanzar, que valen más que cualquiera. La primera, un ayudador y maestro sobrenatural. Veamos lo que nos dice los versículos 15 al 17 de Juan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Dios promete orar y pedirle al Padre para que nos dé el Espíritu Santo. Yo rogaré, indica claramente una forma de pedir por presencia real y cercanía. Los discípulos en ese momento temían: Jesús nos está abandonando. Cuando Él se vaya no sabremos qué hacer. No iban a tener menos ayuda, tendrían más ayuda, porque el Padre, a solicitud del Hijo, enviaría otro consolador. Jesús comprendía que los discípulos necesitarían su presencia, la guía, para poder guardar los mandamientos. La palabra otro que se usa en este versículo es la palabra antigua griega alen, que significa otro del mismo tipo. O sea, no iba a ser cualquiera, no iba a ser un consolador de diferente tipo. Y vean que estamos hablando de otro. ¿Por qué? Porque ya teníamos uno, que era Jesús. Ahora les habla de otro del mismo tipo. Y aquí nos muestra la naturaleza de Dios Padre, del Espíritu Santo, que son del mismo tipo, junto con Jesús, el misterio de la Santísima Trinidad. Una manera de entender el trabajo del consolador es entender lo opuesto a ese trabajo. El diablo es llamado el acusador, en oposición a este nombre y título. Jesús da el Espíritu Santo para que Él,
Él, y estamos indicando una persona, no una cosa, Él, Jesús, esté con nosotros permanentemente y no temporalmente. Jesús había estado 3 años con ellos y tenía que irse. Era una estancia temporal, pero a través del Espíritu Santo les da una estancia, una permanencia a sus discípulos de Cristo en forma permanente. Hijo y Padre iban a estar presentes con todos y cada uno de nosotros por el resto de nuestras vidas y más allá, por una eternidad. El Espíritu Santo iba a amalgamar esa presencia. Podríamos abocarnos a hablar un poco de la Santísima Trinidad o del misterio de la Trinidad, pero quisiera más hablar del tema del Consolador, que viene de la palabra antigua Paracletos. ¿Qué quiere decir el significado o la traducción literal de Paracletos en griego? Uno llamado al lado para ayudar. El Espíritu Santo iba a estar con los discípulos por siempre. El estado de las cosas iba a ser permanente. Una vez que se les dio el Espíritu Santo, no iba a ser retirado. Es un espíritu de verdad. Y este espíritu es el que los iba no solo a ayudar, sino que les iba a enseñar, los iba a guiar. Es un espíritu de verdad, y el espíritu de verdad no es un espíritu popular. Por eso ser cristiano es un reto. Por eso ser cristiano es un reto para valientes nada más. No estamos buscando popularidad, estamos buscando eternidad. El mundo no puede percibir al Espíritu porque no le conoce, dice la palabra, y es sencillo. Es que el mundo está hecho para la mentira. Vean lo que dice 1 Corintios 2 del 11 al 13. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. Jesús habla de 3 aspectos de la relación de un discípulo con el Espíritu Santo. A diferencia del mundo, el discípulo de Jesús debe conocer al Espíritu Santo. En contraste con lo que el mundo dice, el discípulo de Jesús debe tener al Espíritu Santo, albergarlo. Y en contraste con lo que dice el mundo, el Espíritu debe estar no solo en Él, sino con Él. Porque es precisamente ese Espíritu no solo el que nos va a ayudar a soportar todas las situaciones y a pasarlas, sino que es el que nos va a terminar de enseñar todo aquello que quedó pendiente. Toda la obra que Cristo había iniciado va a ser llegada a nosotros a través del Espíritu Santo. Es el que nos va a instruir, el que nos va a influir, el que nos va a guiar. Vea lo que dice el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La venda se cae en ese momento. Aquellas cosas que no entendían, las parábolas, las cosas que enseñaba Jesús, con la llegada del Espíritu Santo son más claras. En Pentecostés el Espíritu Santo llega a impartir un poder sobre los discípulos. Con su partida, Jesús termina su obra directa de enseñar a los discípulos como un maestro enseña a sus discípulos. Pero el entrenamiento no estaba terminado, estaba iniciándose apenas. Va a ser continuado por el Consolador, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a enseñar a los discípulos qué más necesitaban hacer y también les va a recordar sobrenaturalmente las palabras de Jesús, tanto para su propio beneficio como para la escritura después de los evangelios. La obra del Espíritu Santo es una obra de eterna continuación. Su enseñanza continuaría con lo que Jesús ya enseñó, va a seguir ampliándose. Hoy en día es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos recuerda la palabra de Dios. Es un legado, es el que trae a la mente
las palabras. Es el que nos consuela en momentos de dolor y nos trae la enseñanza que necesitamos para poder salir. Es el que hoy, que estás en tu casa y que no sabes qué va a hacer mañana, el Señor te dice, tranquilo, si yo veo y cuido de las aves del cielo, ¿por qué no voy a cuidar de ti? Es el que nos da ese espíritu de tranquilidad, ese corazón tranquilo que hablábamos al principio. Es el que nos guía, es el que pone las palabras, el que nos hace instrumentos, que nos convierte en lápices en las manos del Maestro. Es el que nos dice cómo actuar cuando no sabemos qué hacer. Es el que pone palabras en nuestra boca o experiencias para que otros encuentren al Señor. Segundo legado que nos deja Jesús. Jesús nos deja una vida sobrenatural. Antes de conocer a Jesús y de recibir el Espíritu Santo, éramos seres imperfectos, egoístas, sumidos en el pecado. Dice los versículos 18 y 19, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, y porque yo vivo también ustedes vivirán. Los discípulos de un maestro en particular, entre los hebreos lo llamaban padre. Sus estudiantes eran considerados sus hijos y a su muerte eran considerados como huérfanos. Jesús hace alusión a su muerte al llamarlos huérfanos. Pero con el Espíritu Santo, Él nos da una vida más allá. Los discípulos temían, cuando Jesús se vaya, entonces nuestro programa de discipulado terminará. Incorrecto, apenas comenzaba. Era el comienzo. Los discípulos no solo verían a Jesús por el Espíritu Santo, también continuarían viviendo en Jesús a través de la obra del Espíritu Santo. Su dependencia en la vida de Jesús no terminaría cuando Él se fuera. Continuará en gran medida a través del Espíritu Santo. Maravilloso. Esta parte, pónganme atención. Jesús deja de ser el Emmanuel, el Dios con nosotros que se nos había prometido. Y con su partida y la llegada del Espíritu Santo, se convierte en Dios en nosotros. Pasa de Dios con nosotros a Dios en nosotros. Coméntenos en las redes sociales, quiero oírlos. ¿Cuándo han visto ustedes el milagro? Cuéntenos el milagro por el cual su vida cambió con la llegada del Espíritu Santo. Cuando conocieron a Jesús, ¿cómo se llenó ese hueco? ¿Cómo cambió? Esas experiencias de vida son las que nos dan una vida sobrenatural, una vida diferente, una vida de paz, una vida cambiada. Todos teníamos un hueco y ese hueco cambió cuando Jesús llegó. El tercer legado que nos deja Jesús es una unión sobrenatural. Una unión sobrenatural. Dice Juan 14, versículos 20 al 25. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y desde ese momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créame cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créame por las obras mismas. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido. Esto significa que Felipe había estado cerca de Jesús y aún no lo comprendía. Eso nos pasa a nosotros. Hemos oído hablar de Cristo, pero todavía no lo conocemos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es un gentil reproche que le hace a Felipe. Ver el amor de Jesús era ver el amor de Dios el Padre. Ver a Jesús en acción era ver al Padre en acción. La Escritura hebrea presenta a un Dios cruel y Jesús nos muestra un Dios más agradable, un Padre cariñoso. Nos muestra Él mismo la compasión, la misericordia, la bondad que había y que hay hoy en Dios Padre.
Si no es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Jesús afirma que no solo es uno en naturaleza, sino en acción con el Padre. Créame cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créame por las obras mismas. Lo habían visto durante tanto tiempo y no lo entendía. Aquí Jesús llama a Felipe y a los otros. Ya no es créeme Felipe, ahora es créanme. No solo a creerle a Él, sino a creer en Él. La fe incluye un reconocimiento de que lo que Jesús dice es verdad. Jesús afirma su divinidad, la divinidad de sus palabras en las obras. De los versículos 20 a 25, Jesús nos hace a uno con Él en el Padre. Es cuando se da esa unión sobrenatural. Se debe el ministerio de Dios en nosotros, que culmina con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Son los versículos 20 al 25, que no los voy a leer porque se nos acorta el tiempo. A través del Espíritu Santo ellos van a conocer una vida de relación, una vida compartida y unión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu en el discípulo propiamente. Esta unión se va a marcar por el conocimiento de la voluntad de Dios, porque se hacen suyos los mandamientos, nuestros. El amor que Dios nos promete es una manifestación de sí mismo, no es una fantasía. El cuarto legado es una paz sobrenatural. Es esa paz que todo el mundo se da. El Pura Vida, un día de estos nos vemos y nos tomamos un café. No, ese era el chalón que usaban los judíos. Jesús le da otro contexto. Es una despedida cultural que ahora se convierte en una promesa espiritual. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. Jesús no nos promete una paz como nosotros cuando hablamos a veces de aquí para afuera decimos bendiciones o espero que estés bien. No, Él lo siente de verdad, le da otro contexto y le dice, cuando Él dice la paz os dejo, no lo dice de manera casual o vacía. No tenía una herencia o una fortuna que dejarnos en su última voluntad o testamento. Jesús nos da la presencia y el poder del Espíritu Santo y la paz del mismo Jesús que conviene con ella. Esta es la paz de Dios el Hijo en su completo y confiado amor. Jesús describe cuidadosamente la paz como mi paz. Pero ¿cuál es esa paz? Esa paz es un corazón tranquilo, un corazón sin temor a pesar de todo el sufrimiento, de todo el conflicto que se tenía por delante o que hoy tenemos por delante. La paz que nos ofrece el mundo es una paz de escape. La paz que viene de evitar los problemas y de negarse a veces a enfrentar las cosas. En la Biblia la palabra para paz, shalom, nunca significa simplemente la ausencia de problemas. Significa que todo lo que ayuda a nuestro más severo temor, a nuestra peor consideración, es un corazón tranquilo y una conciencia clara de que todo va a salir bien, de que Dios está actuando para bien. Y vamos al final, que es la entrega del legado. Como le decía, para que el legado se dé, tenía que darse un acontecimiento y era la partida de Jesús. Los versículos 28 al 31 así lo relatan. Dicen, ya me han oído decirles, me voy pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Los discípulos estaban preocupados por la partida de Jesús. Más bien deberían de regocijarse de que se iba. Por ellos y por el mundo. La obra de Jesús a través de la venida del Espíritu Santo sería más grande que toda la obra durante sus 3 años de ministerio terrenal. La muerte de Cristo no significa victoria alguna para Satanás, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y me encanta esta parte. El Señor cierra diciendo, levantaos, vamos de aquí. En ese momento Jesús le levanta la mesa y van caminando hacia Getsemaní. Comienzan a hacerlo, pero se alistan para irse juntos. Uno pensaría que en una noche como esa, el anhelo más profundo de Jesús sería estar solo.
pero no pudo dejarlos para que se fueran solos. Los amaba demasiado. Podían abandonarlo como pronto lo harían y negarlo, pero para él era imposible que él los abandonara a ellos, como hoy todavía no nos abandona, como hoy todavía está con nosotros. Jesús nos ama más allá de su partida. En los momentos de tribulación consuela a su pueblo como los discípulos, nos infunde valor y nos prepara para lo que siga. El capítulo 14 de Juan nos dibuja una obra de arte de cuánto nos ama Jesús, cuánto nos ama Dios Padre y cómo se preocupa por nosotros. Fuimos sellados como propiedad de Dios. El Dios con nosotros se acabó. Hoy es Dios en nosotros. Antes de partir, Jesús hizo un testamento. El amor que no se derrama se convierte en piedra. Nos reconcilió en la cruz con el Padre, nos regeneró y justificó para salvación y vida eterna. Mientras el mundo hoy se debate en pandemias, en guerras, en conflictos, hasta entre nosotros mismos el mensaje de Cristo sigue siendo el mismo y resplandece. Paz a vosotros. Mientras el mundo nos dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra, Cristo nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Su legado permanece hasta hoy. Juan 3:16 lo dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Qué evidencia de un amor más profundo puede darse? Qué honrados debemos de estar porque Dios da a su Hijo para salvarnos y amarnos. Y se fue a prepararnos un lugar, a prepararnos el hogar. Y llegará para llevarnos con Él. La pregunta que debemos hacernos hoy, y con esto concluyo, es: ¿qué has hecho con tu herencia? ¿Qué estamos haciendo con este legado sobrenatural? ¿A dónde estamos hoy? Las palabras de Lucas 19, 20, 22 se hacen latentes hoy. Hemos escondido ese legado, hemos escondido los frutos, hemos escondido los dones. ¿Cuál es tu respuesta? Quisiera, antes de concluir, saber si hay alguna pregunta o algún comentario más. Gracias, Juan Carlos. Hay mucha participación, mucho comentario. De verdad que estuvimos tratando de registrar la mayoría de aportes que nos hacían y hemos tratado de recopilar sobre todo las que tenían el mismo sentir. Bueno, inicialmente Javier Calderón Arce escribe: muy buena exposición, gracias Juan Carlos, que el Señor te siga bendiciendo. Ana Patricia, excelente enseñanza, felicitaciones a Juan Carlos, de verdad, la palabra nos confirma que Dios y Jesús están con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Luego a la pregunta, ¿qué nos hereda Jesús? Don Guido Falla Solano indica que la herencia es el Espíritu Santo. Daniel Vargas, que nos hereda un estilo de vida distinto. Yesenia Hernández Fernández nos hereda su gracia para llevar su palabra viva y eficaz. José Fernando Rojas, un camino a seguir para estar juntos con Él y el Padre y con el Espíritu Santo. Y Gabriela Abadilla nos comparte en el muro de Facebook: Él me dio una razón, un sentido para vivir, feliz y agradecida. Bueno, no sé si tuvimos ahí un pequeño corte, no sé si estamos ahora de vuelta, pero quería aprovechar yo también para darle gracias a Juanca por el excelente trabajo que realizó. Y yo quería también subrayar, como lo hice con él, especialmente este legado final que él planteaba, que es sencillamente maravilloso. El Señor, en esa escena hermosa de la cena donde está celebrando una Pascua, Él viene y les dice: les voy a dejar un ayudador sobrenatural, les voy a dejar una vida sobrenatural, van a poder vivir por encima de lo natural, les voy a dejar una unidad sobrenatural y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo personalmente me dejo eso en el corazón. Muchas gracias, Juanca, porque me enriquece, me ilusiona y quiero crecer en el disfrute y en la vivencia de esto. Gracias. Amén. Pues sí, esa es la idea. La idea era que nos lleváramos esa esperanza, ese regalo. Y si no hay más, quisiera concluir orando, ¿verdad? Y terminar como debiéramos.
agradeciéndole a Dios por ese amor tan inmenso y por este legado inconmensurable que tenemos. Así que acompáñenos para cerrar la reunión. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos has dado. Por ese maestro, ese ayudador, Señor, que nos hace ser uno en ti. Por ese consuelo, Señor, por esas promesas. Por esa unión sobrenatural, Señor. Por esa paz que va por encima de todo, Señor. Por esa vida sobrenatural a la que aspiramos, Señor. Porque sabemos que estamos de paso. Y hoy queremos, Padre, comprometernos contigo. Porque para recibir ese legado hay algo que es muy importante. Y es que tenemos que liberar nuestras manos para poder recibir. Hoy queremos, Señor, despojarnos de las preocupaciones, del dolor, de la frustración, del rencor, de esas relaciones tóxicas, Señor, de esos recuerdos dañinos, de los vicios, Señor. Hoy que queremos cambiar una vida pecaminosa por una vida sobrenatural. Hoy queremos cambiar el consejo de los amigos por el consejo del Consolador, Señor. Hoy queremos cambiar la guerra por paz, Señor. Hoy queremos, Señor, una vida sobrenatural, una vida en ti. Hoy queremos, Señor, dejar lo trascendental de primer lugar, pasar de lo temporal a lo eterno, buscar tu palabra, buscar tu guía, buscar tu consuelo, Señor. Hoy queremos poderte dar la cara y decir que ese legado que nos entregaste, ese legado que pusiste en nuestras manos se ha multiplicado, Señor. Que hemos hecho obras mayores y que hemos ido a más pueblos, a más gente. Que hemos entregado, Señor, tu palabra. Que hemos entregado este legado de amor. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos des tu gracia. Y hoy queremos, Señor, reconocer a ese Dios en nosotros, a esa unidad que somos con tuyo, a ese pueblo santo, a este regalo de misericordia y de gracia, a este poder inconmensurable que nos permite enfrentarnos en las peores batallas. Te damos gracias, papá, por haberte desprendido, porque tu legado es mayor que cualquiera, porque es el legado que debemos transmitir a nuestros hijos y a las futuras generaciones, porque es tu palabra, Señor, es el Consolador, el que es de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, el que queremos entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y a las generaciones que vendrán. Porque queremos que esa obra que se empezó hace 2000 años y que no se ha concluido, siga reproduciéndose y que concluya con todas las generaciones que vendrán. Y hoy, Señor, queremos darte gracias, porque sigue siendo consuelo, porque sigue siendo ánimo y porque sigue siendo promesa. Y siguiendo la enseñanza de Juan 14, Señor, queremos pedirlo en nombre de Jesús, con el respaldo de tu Hijo, Señor, con el respaldo de sus promesas, con el respaldo del que es el camino, la verdad y la vida. En nombre de Cristo Jesús, así te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, gracias familia, muchas gracias.